El que invoque el nombre del Señor, será salvo. ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? Quien dicta nuestra conducta es a quien le otorgamos el título de Padre. Toda persona que existe es creación de Dios, pero es considerado hijo del diablo, porque desde pequeño hace lo malo que el diablo dicta. Por ejemplo, deseos del diablo, decisiones autodestructivas como consumir lo que nos daña, tomar decisiones que perjudican a quienes amamos, venganzas, andar en chismes, maltratar personas o animales, criticar o hablar negativamente de otros a sus espaldas, murmurar, estafar, engañar, desear lo ajeno o seducir al ajeno, codicia, infidelidad, mentir, robar, andar en vanidad, buscar el reconocimiento de los hombres, vanagloria, violar las leyes instituidas por el gobierno, etc. Ustedes son del padre el diablo, y el deseo de su padre quieren poner por obra, el que es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla, habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Todos creemos que somos buenas personas de buen corazón, pues así sentimos que somos, y además creemos que si todos hacen lo malo, entonces eso malo es normal o aceptable. Sin embargo, según el estándar de Dios, no somos lo que sentimos, sino lo que hacemos, y conforme a lo que hacemos es como somos evaluados por Él. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te imaginas un mundo donde no tengas esperanza de recibir justicia cuando alguien te hace algún mal? Así como nosotros necesitamos justicia, así también nosotros seremos juzgados con justicia por los males que hemos hecho a otros, pues eso es lo justo. Con frecuencia creemos que lo malo que hacemos no es grave, por eso cuando escuchamos cosas como que seremos condenados por mentir, se nos hace una exageración. Sin embargo, si Dios castiga algún pecado, es porque éste tiene afectaciones profundas en nuestra vida que no solemos alcanzar a percibir. Por ejemplo, una persona que empieza mintiendo podría terminar con problemas de mitomanía. Cuando alguien miente, necesitará de más mentiras, además de engaños e hipocresía para sostener su primera mentira, y quien miente también defrauda a su prójimo y se daña a sí mismo, pues al ser descubierto deja una imagen de desconfianza y por esto después sufre porque nadie le cree cuando más lo necesita, para luego victimizarse contra quienes no le creen. Así como con la mentira, todo pecado será condenado por Dios porque es perjudicial. Dios es dueño de toda alma y es juez justo que castiga la maldad. Por lo tanto, un día estaremos frente a Él siendo juzgados conforme a lo que hicimos. Podemos hacer obras buenas, pero no somos capaces de permanecer realizándolas sin contaminarlas de algún pecado, de manera que al final esas obras buenas no son contadas por Dios como buenas, sino como malas por la contaminación. Por ejemplo, alguien puede empezar con buenas intenciones, ayudando a los pobres, pero porque la persona no puede permanecer en la verdad, así como el diablo en lo bueno, después la persona terminará haciendo eso bueno por motivaciones pecaminosas, como recibir aplausos, dinero, poder, etc. Es decir, todo resultado o fruto bueno al que se le añaden malas motivaciones termina convirtiéndose en fruto malo, pues aunque lo bueno siga beneficiando a otros, ya no le hace beneficio a quien lo hace, sino daño. Así que al final solo hay fruto bueno o fruto malo, que en el exterior parece bueno. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Necesitas a Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él cambia el interior de las personas para que así puedan permanecer en la verdad y den fruto bueno. Es decir, que el que no conoce a Jesús personalmente hará lo malo como ya mencioné,
pues no puede permanecer en su interior haciendo lo bueno, para que sus obras del exterior sean contadas por buenas, y porque no hace lo bueno enteramente, es por lo cual la persona va rumbo al castigo eterno, destinado a los que hacen lo malo. ¿Dios me quiere salvar de su propio castigo eterno? Sí, quiere librarnos de algo que se puede evitar. Por ejemplo, el gobierno encarcela a los que usan drogas, pero no ejerce su castigo por placer, sino por justicia. Y para evitar que las personas vayan a la cárcel por este delito, ellos mismos promueven ayudas como los centros de rehabilitación. Así también Jesús quiere rehabilitarnos para librarnos de la condena que merecemos por nuestra maldad. Necesitas conocer a Cristo, así como conocer a un artista famoso por saber mucha información sobre él no es igual a conocerlo por tener una amistad íntima con él. Así podemos entender que cuando la Biblia dice la vida eterna es conocerlo a él, se refiere a que es necesario que la persona tenga una amistad íntima con él para que la persona empiece a ser perfeccionada. Para conocer a Cristo es necesario invocarlo. ¿Qué es invocar a Dios? Ciertamente Dios nos oye a todos, pero no a todos presta atención como para responderles. Invocar a Dios es lograr que Él te preste atención, y si esto en verdad ocurre, Él se te manifestará en un evento sobrenatural donde no tengas lugar a duda de que es Él quien te ha atendido. ¿Sabías que no podrás entrar al reino de Dios si no conoces a Jesús personalmente? Esto equivale a que como consecuencia de buscarlo de todo corazón por ser salvado, también obtendrás evidencia espiritual de manera personal de que Él es real. En el reino de Dios solo entrarán los que por relacionarse con Jesús íntimamente fueron transformados para abandonar el mal. La Biblia narra un evento futuro donde manda al lugar de castigo a aquellos a quienes pensaban que hacían obras buenas para Dios, pero no lo eran porque sus motivaciones eran malas, y si sus motivaciones eran malas, era porque nunca interactuaron espiritualmente como discípulo de Jesús. Muchos me dirán en el día del juicio: Señor, Señor, mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de Dios, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es la fe? El primer paso para conocer a Dios es creer por fe que Él es real, pero la fe no impide obtener evidencia de que Dios es real. Por ejemplo, Abraham fue llamado en la Biblia el padre de la fe, pero también interactuaba con Dios, es decir, tenía evidencia espiritual de que Dios era real. La fe bíblica es la certeza, evidencia espiritual sin temor a errar de lo que se espera. Cualquiera que puede esperar algo confiadamente es porque se le han dado garantías de lo que recibirá. La convicción, seguridad de lo que no se ve. Quien espera algo, no lo ve hasta que lo obtiene. Hay fe natural y fe espiritual. La fe natural se basa en evidencia natural, pero también cuando sacamos conjeturas propias y confiamos en ellas sin evidencia, obtenemos una fe ciega, porque no tiene fundamento real sino interpretativo. Por el contrario, la fe bíblica se basa en evidencia espiritual, como por ejemplo, manifestaciones sobrenaturales donde Dios nos da evidencias espirituales de que lo que ha establecido es verdad. Acceso directo a Dios. Es verdad que antes de Cristo Dios elegía a pocas personas para interactuar con Él directamente y por medio de esas personas Dios daba a saber su voluntad a otros. Sin embargo, ya no es como antes. Aunque no lo creas, la verdad es que tú, quien quiera que seas, puedes interactuar, tratar directamente con Dios, sin intermediarios hombres, líderes, respecto a tu salvación personal, desde que Jesús vino a la tierra y por su sangre nos dio acceso al trono celestial. Pero ahora en Cristo Jesús,
ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Solo hay un camino al cielo. Cualquier libro que agarremos y le demos un enfoque distinto al del autor va a cambiar nuestra manera de comprenderlo, y cuando abandonamos la idea de quien escribió el libro, ya no estamos siguiendo al autor, sino a nuestra propia interpretación. Asimismo, la característica de los caminos falsos es que siempre usan un libro alterno de la palabra de Dios, con el cual le dan otra interpretación a la Biblia, y por eso hay muchas religiones, cada cual con su propia interpretación. La Iglesia de Dios es la que te presenta a un Dios al cual puedes conocer personalmente, un Dios que se manifiesta a los suyos directamente dando evidencia, garantías de que es real, para que puedan vivir confiadamente. ¿Por qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Garantía de ser hijo de Dios. ¿Qué es una garantía? Es una promesa que valida lo que el vendedor entrega, para mostrarle al cliente que lo ofrecido es seguro, y así éste pueda confiar. Un bebé no es apto para recibir garantías, pues no puede hacer verificaciones a su corta edad. Dios da el Espíritu Santo a sus hijos como garantía de que pertenecen a Dios y es una muestra de su herencia futura. Es decir, recibir al Espíritu Santo no se trata de tener fe ciega en que se ha recibido, sino que en verdad es un evento sobrenatural experimentable que debe poder ser verificable por la persona que lo adquirió, pues si la persona no puede verificar lo recibido, entonces no cuenta como garantía, por no cumplir la característica de dar seguridad y confianza. El Espíritu Santo es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Entonces, ¿eres hijo de Dios o del diablo? Si en verdad eres hijo de Dios, lo sabrás, porque tendrás pruebas espirituales indudables de que fuiste aceptado, adoptado como hijo de Dios, pues la Biblia dice que debes recibir a Jesús para adquirir el derecho de ser adoptado como hijo. Pero si no eres hijo de Dios, solo tendrás fe ciega, fundamento interpretativo, fundamento natural, suposiciones de que lo eres. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué debes hacer para lograr invocar a Dios? A continuación te daré el mensaje de salvación, pero si no lo crees y tomas una cosa y descartas otra, eso es salirte de la idea del autor, y por no creer completamente no lograrás invocar a Dios. Piensa, ¿qué importa más? Si defender tus tradiciones y la aceptación social o salvar tu alma. Para invocar a Dios necesitas dos cosas. 1. Aceptar el mensaje de salvación sin variación. Y 2. Confesar con tu boca que Jesús es Dios, que Jesús es tu único Señor y Salvador. Doctrinas del mundo 1. Hay muchas religiones falsas. Todas ellas te dicen que tienes acceso a Dios para que creas que tus oraciones son escuchadas y para que interpretes todo lo bueno que te pasa como si viniera de Dios, y lo malo como del diablo, pero lo bueno y lo malo le llega a todo ser viviente crea o no crea en Dios. En esas religiones falsas siguen actuando como en el tiempo antiguo, utilizando a sus líderes como intermediarios entre Dios y los hombres para comunicar o interpretar lo que Dios quiere decir. Los líderes que Dios levanta, ya no ejercen el rol de intermediarios sino cada cual mueve a su comunidad para trabajar en labores específicas para el reino de Dios. No hay nuevas revelaciones, la Biblia dice que el último de los profetas que trajo nuevas revelaciones fue Juan el Bautista, así que los intermediarios hombres ya no se ocupan, pues la persona que adquiere en verdad al Espíritu Santo, podrá recibir personalmente interpretaciones correctas de la Biblia, sin generar conflicto con sus otros hermanos espirituales, pues todos los que andan en la verdad, aunque no se conozcan, se caracterizan por recibir el mismo mensaje espiritual. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Doctrina del mundo 2. Hay muchos caminos a Dios. Hay muchas religiones,
pero en ninguna de ellas la persona tendrá evidencia, garantía de estar en la verdad, sino que solo tendrá argumentos naturales, interpretativos o emocionales de su fe ciega. Jesús dijo muy claro: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Mensaje de salvación. Adán y Eva pecaron y nos heredaron una condición que nos tiene inclinados a pecar inevitablemente. La Biblia dice que el que peca merece castigo, es decir, toda persona que nace está bajo condenación eterna por la herencia pecaminosa. Tal vez digas: ¿por qué debo ser castigado yo por lo que ellos me heredaron? La respuesta es que no eres diferente a ellos. Cada día se te ofrece la oportunidad de hacer lo bueno y cada día eliges lo malo. Así como Adán y Eva eligieron lo malo en un escenario donde no tenían advertencia de estar en una prueba, asimismo, si tú fueras alguno de ellos, ya has dado muestra cada día de que no eres diferente a ellos. Jesús ha sido desde antes de la fundación del mundo el gran yo soy, y así lo declaró varias veces. Y así como Adán y Eva no necesitaron nacer de vientre de mujer para venir al mundo, así Jesús no necesitaba nacer de vientre de mujer, pero eligió venir al mundo, nacer como todos y experimentar por sí mismo lo que los hombres, pero sin pecar. El propósito de venir al mundo fue traer las buenas noticias de salvación, consumando el mensaje al morir y resucitar al tercer día. Como ya mencioné, por nuestro pecado merecíamos el castigo eterno y no había nada que pudiera librarnos de esa condenación. Antes de Cristo se sacrificaban animales con el fin de tomar el lugar de la persona para que ésta no muriese por sus propios pecados, pero esos sacrificios no eran suficientes para limpiar a la persona de su maldad. Sin embargo, la sangre de Jesús es poderosa, pues es sangre de Dios, por lo cual fue capaz de cubrir la maldad de toda alma viviente. Jesús aceptó morir en sustitución nuestra para que nosotros fuéramos libres, siempre y cuando aceptemos esa libertad del pecado. Y además resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Lo que sigue a continuación es un resumen de lo que la Biblia dice, lo cual es parte del mismo mensaje de salvación que debes aceptar sin añadirle o quitarle. Creer que solo existe un Dios verdadero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Creer que Dios no le da su gloria o alabanza, para ser adorado como a un Dios, a nadie fuera de sí mismo. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Creer que, solo dentro de la Trinidad, es donde podemos encontrar al Salvador. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Creer que Jesús es Dios, el Cordero que vino al mundo, y por eso se le da la gloria y alabanza. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Creer que solo Jesús puede salvar tu vida de la condenación eterna. Soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Creer que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Creer que fuera de la Trinidad, no hay ningún otro Dios verdadero. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Si en verdad puedes creer de corazón todas estas cosas sin modificarlas, y deseas obtener la vida eterna, te invito a que hagas la siguiente invocación para que Dios se manifieste a ti como Él prometió manifestarse en su palabra a los que guardan, obedecen su palabra tal cual Él trazó, y tú obtengas así una vida nueva, apartado del mal. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Antes de orar, toma en cuenta que, lo que no se cree con el corazón, no sirve,
pues se convierte en palabras sin valor o sin sustancia. Recuerda que invocar a Dios implica lograr que Él te preste atención y solo atenderá al que cree su mensaje y le pide salvación con todo el corazón. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Oración con tus propias palabras, pero mirando al cielo. Reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que viniste al mundo. Y moriste por mí para salvarme. Y que resucitaste de entre los muertos. Reconozco que hago lo malo, soy pecador. Y necesito tu perdón. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Y te acepto como único Señor y Salvador para obtener la vida eterna. Te pido, Dios Padre, que me laves de mis pecados en el nombre de Jesús. Y que me adoptes como tu Hijo por la sangre de Jesús. Para obtener una vida diferente. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.